Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. Les recuerdo, este jueves va a haber hora santa, siempre los jueves la misa es en la tarde, salvo que no sea primer viernes de mes. Entonces están invitados a que vengan a visitar a nuestro Señor Jesucristo también cada tanto, a ver si pueden ir haciéndose un poco la costumbre santa de hacer un esfuerzo y venir alguna que otra vez, por lo menos, a la adoración del Santísimo, ¿no es cierto?, tan necesario que es la vida con Dios en estos tiempos tan difíciles. Entonces el jueves va a haber hora santa después de la misa de 7 de la tarde, 7:30, 20 a las 8, hay una hora de adoración con el Santísimo expuesto. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: hermanos, vivid según el Espíritu y no satisfagáis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a la ley del Espíritu y el Espíritu los tiene contrarios a la ley de la carne, siendo entre sí opuestos, por lo cual no hacéis todo aquello que queréis. Que si sois conducidos por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: son el adulterio, la fornicación, la deshonestidad, la lujuria, el culto de los ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas parecidas, sobre lo cual os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Para los que viven de esta suerte no hay ley que contra ellos sea, pero los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con sus vicios y concupiscencias. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os inquietéis por hallar qué comer para sustentar vuestra vida, o por los vestidos para vuestro cuerpo. ¿No es más el alma que la comida, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, cómo no siembran ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué andáis solícitos por el vestido? Considerad cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan. Y sin embargo, yo os digo que ni Salomón, en el apogeo de su gloria, llegó a vestirse como uno de estos lirios. Pues si al heno del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, Dios así lo viste, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. No os preocupéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos, porque los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre que habéis menester de todas ellas. Buscad, pues, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Este evangelio de hoy, en la misa de hoy, es para el mundano, el cristiano mundano, digamos así, para el liberal, el que quiere unir a Dios y al mundo. Es como un cachetazo. La epístola de hoy también es como una sacudida realmente profunda desde los cimientos de nuestra fe hasta la vida práctica, es decir, la caridad con Dios y que después aplicamos con el prójimo. Hoy nuestro Señor, y más San Pablo, es muy duro, muy directo, y para entender no hace falta pensar mucho lo que nos estaba diciendo recién en la epístola, que el espíritu, el alma, la gracia pelea contra la carne, contra la naturaleza. Si quieren ver un poco más de esto, les recomiendo que lean el librillo de la imitación de Cristo, pequeño libro pero tan lleno de sabiduría, que es su santidad San Pío X, que hoy celebramos la conmemoración. Hoy es la fiesta de San Pío X, el Papa que condenó al modernismo. Ahora después le voy a decir al final del sermón algunas palabritas sobre esto. Pero él dice que la imitación de Cristo es el libro para él, que era uno de sus libros de cabecera, el libro más hermoso escrito de mano humana.
no la Biblia. No la Biblia, dice la gente, no, porque la Biblia es inspirada, es palabra de Dios, inspirada por Dios, y los personajes bíblicos, digamos así, los escritores bíblicos estaban inspirados y escribían lo que el Espíritu Santo les decía, pero sin embargo la imitación de Cristo es fruto de una obra espiritual, y se la recomiendo porque hay un capítulo que se llama de la naturaleza y de la gracia, de la naturaleza y de la gracia, cómo la naturaleza, es decir, el hombre sin Dios, en el pecado sobre todo, librado después del pecado original, cómo va a pelear contra las exigencias del alma, digamos así, la inclinación y el deseo y el deber y la obligación de llegar a la santidad. Por eso hoy nuestro Señor, en no poder servir a dos señores, también nos dice lo mismo. Realmente, hijos míos, no podemos llegar al cielo sirviendo al mundo, no podemos llegar al cielo sirviendo al mundo, es imposible, porque estamos sirviendo a un Señor, a un Rey, y estamos viviendo en un reino que es el reino de la tierra, de los mundanos, que nos lleva por otro camino. El servicio de Dios, el reino de Dios, el servicio de Dios directamente tiene también su territorio, digamos así, espiritual, que es la gracia santificante. El mundo y el demonio, que es el Dios de las riquezas, como dice en San Ignacio de Loyola. Primero el demonio tienta en la meditación de las dos banderas, el demonio tienta con codicia de riquezas, la avaricia, la codicia, el deseo de tener, después a lo urbano y después a la soberbia, y de ahí a todos los demás vicios. Entonces tenemos que darnos cuenta, la enseñanza de hoy es practiquísima, más que práctica, es tan práctica que si no la ponemos por obra es el 2 más 2 igual a 4. No hay mucho que pensar en estas advertencias del Evangelio y de la Epístola. En este Evangelio de hoy, la Epístola de hoy, hay que obrar. Hay que mostrarle a Dios el amor más por las obras que por las palabras, y hoy nos llevan a obrar. ¿Quieres servir al Señor de las riquezas? Pues vas a disgustar y alejarte del Señor del reino de los cielos. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos del reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Para tener primero los conceptos claros. El primer definición sobrenatural, digamos así, el reino de los cielos es la bienaventuranza de los santos que ya están en la visión beatífica. Es decir, salimos de este mundo, nos salvamos, en gracia de Dios nos salvamos y vamos al reino de Dios, es decir, al reino de los cielos, en la presencia de Dios eternamente. No lo vamos a perder jamás, la visión beatífica, la felicidad completa, plena, llena, que no se pierde, que no le falta nada, que no le sobra nada. Entonces la perfección, ahí ese es el reino de los cielos, hablando desde el punto de vista sobrenatural. Desde el punto de vista natural es la iglesia, donde estamos aquí buscando, perteneciendo a ella por medio del bautismo, de la fe y de la gracia santificante. Y también el reino de los cielos ahora en el plano individual es la gracia santificante, es decir, tener a Dios en el alma sin tener en ella habitar junto el pecado mortal. El pecado mortal. El que está en pecado mortal y no está en estado de gracia es un condenado en potencia. Yo les enseño y les digo cuando predicamos los retiros. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre el pecador, el pecado mortal, y el que está condenado en el infierno, lo único que es el hilito de la vida que se corta en cualquier momento. El pecador que vive sirviendo al demonio y al mundo y a los placeres de la carne y a las inclinaciones de la carne, que ahora se las nombro, ya se las nombró San Pablo, él está aceptando, desde el momento en que vive el pecado mortal, acepta la condenación eterna si Dios quiere quitarle la vida en ese instante. Ese es entonces lo que pelea, la naturaleza que pelea contra la gracia. Por eso el deber del cristiano, el responder, si soy cristiano por la gracia de Dios y la señal de la cruz es la señal del cristiano, entonces la vida del cristiano tiene que ser las enseñanzas de Cristo también. Y si quiero llegar al reino de Dios, tengo que ser un súbdito de ese reino, empezando en esta tierra, por la gracia en el alma, es decir, limpiar si estoy en pecado mortal, limpiar el alma por la confesión, y después conservar esa gracia por la recepción de la Santa Comunión y las confesiones frecuentes cada vez que sea necesario. ¿No es cierto? Esas son las cosas a evitar. Es algo lógico, es una conclusión necesaria, digamos así, del ser cristiano.
Y después priorizar la vida de todos los días. Cuando yo voy al trabajo o en casa a ver qué voy a hacer primero, voy a hacer tal actividad que es la más importante porque después sigo con las otras que me llevan menos tiempo, pero esta es la más importante y es por la cual voy a empezar. Pues así también tengo que hacer con el alma. El cristiano, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que empezar por su alma, después tiene que seguir por las cosas del espíritu, del cuerpo. Primero el espíritu, después lo material, lo espiritual y después lo material. Y lo material siempre que esté ordenado a lo espiritual, tiene un orden. Por ello, cuando nos levantamos a la mañana, no tiene que ser como piensa la mayor parte de la gente, hoy ¿qué tengo que hacer? Voy a desayunar, voy a ir al trabajo, tengo que hacer esto en el trabajo. No, la pregunta del cristiano cuando abre los ojos a esta tierra en un día nuevo, es decir, ¿qué voy a hacer hoy para evitar el pecado mortal en mi trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa? Esa es el orden. Buscar el reino de Dios y su justicia, dice nuestro Señor. La justicia es la santidad. Hacer lo que se debe, darle a Dios lo que se le debe. Entonces eso es lo que tiene que hacer el buen cristiano. Es la primera pregunta abriendo los ojos. No es qué voy a hacer, qué voy a comer, qué voy a desayunar, cómo voy a hacer esto o aquello. Es decir, cómo voy a salvarme hoy. Y ojo, que abrir los ojos en estado de condenación eterna, mi respeto para el que se anima a vivir en ese estado, dice Santo Tomás de Aquino. Te acostarías en la noche sabiendo que en tu cama hay una serpiente venenosa, una coralillo, hay un alacrán, hay una capulina, ¿te acostarías con confianza? Bueno, y te acostás en la noche, pecado mortal, y si no despertás, tantos no han despertado. Y ahora que tenemos después la vacuna, tantos que están respirando y de repente ya no están más por los infartos que hay de miocardio, por las cuestiones y las consecuencias de la vacuna, cosas que antes no se escuchaban. La vez pasada sale una noticia, yo estaba en Argentina, recién había llegado, el piloto de un avión que iba de San Pablo, Brasil, a Santiago de Chile, le dio un infarto en pleno vuelo. Se murió ahí, menos mal que estaba el otro, porque si no, adiós todos. Pero fíjense, así nomás, ¿cuándo pasaban esas cosas? Nunca, porque normalmente no es habitual morirse en un vuelo de un avión. Me explico, pero Dios tiene sus lugares y sus momentos. Por eso, hijos míos, busquemos el reino de Dios y su justicia, que los demás se nos dará por añadidura. No andemos queriendo servir a los señores, haciéndonos tontos y jugándonos el dedo en la boca. No, total, voy a rezar 4 Ave Marías, un misterio rosario, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, todo lo que rezan en el día, para ver si así lo engaño a Dios o me engaño yo. Ya recé. Pero ¿y tus obras? Primero, con 3 Ave Marías hoy no se salva nadie. ¿Cómo está el mundo? No, hijos míos, no se la crean a esa. Y después, el creer que engañamos a Dios con 3 Ave Marías, cuando son 3 Ave Marías. ¿Cuántas almas hay de los pocos católicos contados con los dedos de la mano que estamos en estos tiempos? Que ni siquiera hacemos un signo de la cruz ni pensamos en Dios abriendo los ojos y nos levantamos como bestias y nos acostamos como bestias. ¿Cuántos hay en este mundo? No sé si la mayoría. Ustedes saben que San Leonardo de Porto Mauricio, en ese famoso, está en el pequeño, en el opúsculo que escribió del pequeño número de los escogidos, él les dijo, habían más de 1000 personas en la catedral de Milán hace 2 o 3 siglos, les decía en un sermón, saben ustedes, yo se los aseguro, le dice, y se los digo con argumentos teológicos, la mayor parte de los católicos se condenan. Fíjense qué terrible, ese pequeño rebaño mío que dice Jesucristo. La mayor parte de los católicos se condenan. Imagínense los paganos y los idólatras. Entonces, uno dice, ¿cómo será eso? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los católicos, habiendo recibido el sello del bautismo, se olvida que está bautizado y que recibió las virtudes teologales para servir a Dios en justicia, de verdad y en santidad. Y busca las cosas que son de este mundo en vez de buscar las cosas que son del cielo. Y más en el mundo moderno, un mundo de consumo que como pasaba durante la pandemia y antes en Estados Unidos, cuando las crisis, ¿qué le dicen a la gente? Compra cosas, compra chuchería, frulería. El asunto es que compres y compres y compres para que el dinero ande circulando. Todo un sistema económico judaico. ¿Me explico? Entonces, hijos míos, busquemos el reino de Dios y su justicia, que lo demás se nos dará por añadidura. Y no andemos con ambiciones que son paganas. Hoy el cristiano, el católico, hoy a veces andamos buscando cosas de la tierra y nos olvidamos de las cosas del reino de los cielos. Y faltamos a misa por ganar más dinero un domingo. Fíjense, ¿cuántas veces no lo hacemos?
Faltamos a misa porque tenemos que trabajar para sacar más dinero. ¡Más dinero! Como si lo que comimos al mediodía o en la mañana desayunamos no nos haya alcanzado, como si el vestido que tenemos, aunque usado, no nos cubra, o el techo nos haya dejado a la intemperie. ¿Me explico? San Pablo dice que todo lo que viene de ese deseo normal de tener una vida digna, digamos así, en este mundo. Ojo, que no se prohíbe ni el trabajo ni progresar. Aún el que progresa, que se acuerde del pobre también y del necesitado y de limosna. Esa es la distribución de los bienes. Entonces, hijos míos, mire que después la inclinación de la carne, que pelea contra el espíritu, nos lleva a todas esas bajezas que cuántas veces no las sentimos en la piel y en el alma, que se las voy a volver a leer, las bajezas, que esas sí no son muy conocidas, porque es el estado habitual quizás en el que vivimos. El estado habitual en el que vivimos si no somos buenos católicos y estamos buscando la santificación del alma, que es el reino de Dios y su justicia. Miren las cosas, van a ver que las conocemos, no nos hagamos, no, eso yo no sé lo que es, porque eso está en la carne por el pecado original. La manifestación de las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, las deshonestidades, la lujuria, el culto de los ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas parecidas. ¿Se nos hacen desconocidas? No. Ahora les voy a hablar y les voy a leer las cuestiones que son del Espíritu, dice San Pablo. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. ¿Qué es eso?, pregunta la gente. No sabemos qué es eso, claro, porque si no buscas las cosas que son del Espíritu, evidentemente que vas a ser maestro diplomado en las cosas de la carne. Ahora empieza a limpiarte y a estudiar cómo hacer para adquirir los frutos del Espíritu y los vas a vivir también en el alma y en carne propia, porque santificando el alma se santifica el cuerpo, templo del Espíritu Santo. No se puede servir a dos señores, así que si nos creemos que porque estamos en la misa tradicional, en la Iglesia Católica por pura misericordia de Dios, porque rezamos medio misterio del rosario una vez cada 15 días, ya la libramos, estamos completamente equivocados. En esa misa de San Leonardo de Porto Mauricio, donde había más de 1000 personas, donde él le dice la mayoría de los católicos se condenan y les dice un ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora un ángel del cielo viniera en esta iglesia, en esta catedral, y nos dijera, uno de ustedes se va a condenar? Vamos a empezar a preguntarnos, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y entra miedito. Y ¿sabe la conclusión? Es más, no solamente uno, le dijo, la mayoría se va a condenar. Y eran más de 1000. Imagínense, aquí somos 70. ¿Me explico? Entonces, cuidado, hijos míos, preparemos la salvación con temor y temblor, porque si queremos servir al Dios de las riquezas, a Mamón, al demonio del mundo, que nos dice, cómprate ropa, créete mejor que el de al lado, aparenta más que el de al lado, aparenta más que todos teniendo, porque así te van a honrar. A San Benito José Labre, cuando iban este peregrino que estuvo muchos años caminando, que murió de hambre en una iglesia de Roma, cayó muerto de inanición, 33 años tenía, 34, y su vocación había sido de peregrino. Él visitaba los lugares santos y el sacerdote, el párroco, le sellaba su pasaporte de peregrino diciendo que había confesado, escuchado misa, comulgado, etc. Pues ese hombre, que era de buena familia, cuando deja todo, andaba con sus ropas un poco andrajoso, pobre, un poco macilento, porque comía en el camino lo que le daban. Y cuando llegaban los sacerdotes, los párrocos de las parroquias que se enteraban que iba a venir San Benito José Labre por su parroquia, estaban pero contentísimos y le decían a la gente, ni lo pregunten ni lo miren, porque como era tan humilde, donde la gente pensaba, uy, este es un santo, que lo era, él se iba, desaparecía. Entonces los sacerdotes querían que San Benito se quedara unos días en su parroquia para edificar a los fieles, para rezar por la conversión de los pecadores, porque era un santo. Y había en una de esas una gran señora, perfumada, muy suelta y muy galana, como dice Santa Teresa de Jesús, muy perfumada y muy bien vestida en la misa. Y se acerca a San Benito José Labre
que no tenía nada, porque uno de sus zapatos no tenía suela prácticamente. Entonces le dice la mujer con el párroco y le dice: por favor, padre, saque a este mendigo pordiosero que huele mal. Y le dice: prefiero a este mendigo pordiosero con su mal olor que a ti con el olor de tus perfumes. Eso es entender lo que es servir a Dios y lo que es servir al mundo. ¿Me explico? La muy señorona, lo único que le importaba era el olor de sus perfumes. La moda, el qué dirán, el aparecer, el sepulcro blanqueado que se pinta un poquito de blanco y adentro está repodrido, lleno de podredumbre y gusanos y huesos. Cuidado, hijos, porque hoy amanecimos, pero alguno de estos días, cuando menos los pensemos, vamos a cerrar los ojos a este mundo y no los vamos a volver a abrir aquí en la tierra, los vamos a abrir en la eternidad. ¿A dónde lo vas a abrir? ¿Qué es lo primero que vas a ver cuando tu alma salga de este mundo? Después del juicio de Dios vas a ver a Dios nuestro Señor o al demonio para siempre. Por eso, cuidado con la carne y el espíritu. No tentemos y tratemos de hacer alianza con Dios y con el demonio, porque no se puede servir a Dios y al demonio al mismo tiempo. Y acuérdense de las obras de la carne que les acabo de leer, no soy yo el que las dice, es San Pablo. Así que por favor entremos en nuestros corazones, hijos míos, y si nuestro catolicismo es un catolicismo de mascarita nada más, de carnaval, un disfraz, pues vamos a empezar a tratar de incorporarlo un poco más. Y no solamente la doctrina, que vamos a empezar a estudiar. El otro día hablábamos con el padre Bernardo, cuando hacemos grupos y cosas acá, es verdad que ahora estamos todos muy dispersos, digamos así, gracias a Dios la capilla está más bien en el centro, pero los domingos, los primeros 2 o 3 minutos, fíjense, del sermón, ni siquiera va a ser mucho, porque en 2 minutos se puede leer bastante. Vamos a empezar a leerles un punto del catecismo, después seguiremos con el sermón, porque después de haber visto tantos medios de formación, no funciona con la vida, primero el deseo del católico de salvarse y después el sistema del mundo moderno que lleva todo a perder la fe. Entonces, para que vayamos aprendiendo el catecismo y lo vayamos haciendo carne después, que lo incluyamos en nuestra vida. Por eso, hijos míos, bueno, cuidado porque la vida pasa, la muerte llega y estamos viviendo los tiempos más espantosos de la historia de la humanidad. Hoy les decía, celebramos también a San Pío X, el Papa que condena al modernismo. Fíjense, ya en 1907 ya estaba condenando al modernismo. Hoy lo tenemos en pleno auge. Hoy ya les voy a pedir un favor también para que ustedes vayan entendiendo aún el vocabulario. Si hace 30 años todavía esto era un poco de confusión con la iglesia modernista, la verdadera iglesia, la iglesia católica, hoy ya es más claro que el agua, que la iglesia modernista, lo que vemos nosotros en los templos que eran otrora en otro tiempo católico, no es nada, no tienen nada de católico, nada. Pero usan los hábitos. Ustedes saben que los consagrados y consagradas anglicanos herejes también usan hábitos que se parecen a los de religiosos y religiosas. Y no son nada. El modernismo hoy quítense de la cabeza. Ahora este monstruito Bergoglio está en Mongolia, en el país que está entre Rusia y China, preparando el viaje a China para traicionar a los pocos católicos que quedan en la clandestinidad. Eso sí que nunca aceptaron el modernismo. Bueno, ayer hizo una reunión con los líderes religiosos de Mongolia que duró más tiempo que la reunión que tuvo con sus religiosos y sus religiosas modernistas. ¿Me explico? Le dedicó más tiempo al demonio entre los otros dioses, que además es una mamarrachada, discúlpeme la palabra, porque es un conjunto de colores y sabores y disfraces de cosas ahí raras que dan más gracia, dan más pena ajena que edificación, nada, cero. Le dedicó más tiempo a esa reunión interreligiosa donde lee un discurso, donde habla solamente de la paz en la tierra, la paz universal, la fraternidad, la hermandad. Tenemos que ver cómo hacemos sacar este mundo para su progreso. Todo masonería. Y cuando va con los religiosos se queda 45 minutos menos, media hora lo saluda y se va enfadado porque se llegan a saludarlo. Eso es el modernismo. La traición a la iglesia, la traición a Jesucristo, la apostasía desde adentro. Por eso la masonería buscó meterse en la iglesia desde hace 3 siglos.
Y lo logró después, como nos daba la reunión el otro día Gerardo Urbina, lo logró en el conciliábulo del Vaticano. Por eso, cuidado, hijos míos, por favor, somos todos un poco hijos de esta sociedad moderna porque nacimos en estos tiempos. Unos ya vamos de salida, otros están entrando, pobrecitos. Pero bueno, vamos a tratar de vivir cristianamente y de entender qué quiero hacer hoy, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué comeré? ¿Con qué me vestiré? El techo viene de Dios. Si ustedes no lo experimentan en carne propia, es porque son malos cristianos. Porque Dios tiene palabra y la cumple. Dios no miente, hijos míos. Jesucristo nuestro Señor nos dice hoy: busca primero el reino de Dios y sé santo, y lo demás se te va a dar por añadidura, no te preocupes. Pero como no busco el reino de Dios y su justicia, entonces en su santidad, ni siquiera, claro, la añadidura estoy desesperado porque hay que batallarla, y más en el mundo de hoy, lleno de frustraciones y un mundo moderno que lleva a las enfermedades mentales, a la depresión, a la ansiedad. El mundo, la vida moderna lleva a las enfermedades mentales. Es un mundo de locos. Por eso, hijos míos, vamos a pedir a la Santísima Virgen María la gracia de la conversión. Vamos a convertirnos, vamos a empezar a vivir un poco más como católicos, a creer más la fe, a aumentar la fe, con la confianza en Dios y la providencia, y empezar a despreciar un poco las cosas del mundo. Vamos a dejar de gastar un poco menos en cosas superfluas. No andemos buscando lujos que después vamos a estar comprometidos durante un año por cosas que tiramos a la basura 3 meses después que las compramos. Hijos míos, vamos a empezar a vivir como católicos de los últimos tiempos. Si tenemos que comer, bendito Dios. Si tenemos con qué vestirnos, bendito Dios. Si tenemos techo, bendito Dios. Lo demás es ambición malsana, dice San Pablo. Y cuidado, que no nos pase después cuando vayamos a juicio. Tú con tus perfumes vete al infierno. Aléjate de mí, maldito. Pidámosle a Nuestra Señora entonces la gracia de la conversión. Ahí está el sacramento de la confesión, y te lo tenemos. Espero que estos tiempos los estemos, para preparar la Navidad también, espero que los estemos frecuentando con buenas disposiciones de no volver a cometer los pecados, de evitar las ocasiones en las cuales caemos, de un propósito de enmienda firmísimo. No confesarse nada más porque está el Padre sentado, sino porque quiero salvarme y ser santo, y usar las gracias de la confesión y del perdón de los pecados y de la Santa Comunión, para que así, con fortalecidos y armados hasta los dientes para poder luchar contra el demonio, contra el mundo y con nuestras propias pasiones, después de haber llevado la cruz de cada día y atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre y del